al estado sólido, va a haber un lapso de tiempo en que ese cuerpo no modifique su temperatura. ¿Por qué? Porque el calor que se le sigue agregando es el que está intentando romper las uniones moleculares para generar otro estado. Ese otro estado, ¿sí? Que por ejemplo puede ser del líquido al gaseoso, está originado por este calor latente, ¿sí? Cuando hablamos de calor sensible, en general estamos asociando el calor a la temperatura. Es esto, aumentar la temperatura para que el estado se mantenga igual. Y cuando hablamos de calor latente, estamos cambiando el estado sin modificar la temperatura. Y lo asociamos a la humedad. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Esto Muy bien, profe. buenísimo. Bueno, continuamos un poquito con estos conceptos básicos introductorios. Algo muy, muy, muy importante es entender siempre que el calor como energía siempre se va a distribuir de cuerpos que tienen más temperatura a otros que tienen menos temperatura. Esto pasa en un ambiente, ¿sí? Si yo pongo un radiador cerca del piso, el aire caliente va a tender a subir, ¿ok? Siempre va a pasar y es un concepto que tienen que tener muy presente para poder detectar cómo se distribuye el aire, digamos, y el calor en un espacio. Y en relación a la temperatura, lo que podemos agregar, bueno, ya hablé antes de las calorías, ya hablé de que el frío no existe desde el punto de vista físico, que es ausencia de calor, y yo lo que hice en esta teórica fue brindarles muchas definiciones, que no es para que se las tengan que saber de memoria, pero la verdad es que muchas veces uno necesita la definición madre para poder ir a eso y entender de dónde vienen las ideas y los conceptos. Entonces, si hablamos de grado centígrado, son las 100 partes en las que se divide la escala térmica, desde los 0 grados, que es el punto de fusión del agua, que pasa del sólido al líquido, hasta los 100, que es el punto de ebullición. ¿Está bien? Esto siempre midiéndolo a una presión atmosférica normal, no es lo mismo si estuviéramos en el espacio. Acá dice 760 milímetros una columna de mercurio, que es cómo se mide la presión atmosférica normal. Si tomáramos una columna de mercurio, tendría que dar de altura 760 milímetros o 76 centímetros, pero está expresado así. Y por otro lado, algo importante que van a encontrar en cualquier bibliografía que consulten sobre estos temas es la equivalencia entre grados Celsius y grados Kelvin, o podrían encontrar Joules también, que es la cantidad de calor. En este caso, grado Kelvin, sí, es una magnitud que no se usa en la Argentina, pero en otros países sí, que entre ambas se puede establecer una equivalencia. ¿Vieron cuando, por ejemplo, no sé, en Argentina no usamos las pulgadas, excepto para hablar de medidas de madera, pero en Estados Unidos sí? O por ejemplo, acá decimos cuánto calzás y usamos un valor para medir el pie, la longitud del pie. Por ejemplo, en Estados Unidos se dice feet, ¿sí? Entonces, lo mismo, hay diferentes magnitudes que se usan a lo largo del mundo. Bueno, está bien conocerlos y entender sus equivalencias, porque puede ser que se encuentren con otra magnitud en otro libro si consultan. La relación entre uno y otro es 0 grados Kelvin es igual a menos 273 grados Celsius. ¿Está bien? Eso para que tengan como de referencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los estados de la materia, ¿sí? Dijimos que cuando cambiábamos de estado teníamos presente el calor latente, y cuando esa temperatura aumenta y el estado no cambia, el calor es el sensible, ¿está bien? Ahora, algo importante a tener en cuenta es que en todos los cuerpos, digamos, incluso en los inertes, si uno le aplica calor, las relaciones que hay entre los átomos de ese elemento van a empezar a variar su temperatura, ¿sí? Ya hablamos mucho el cuatrimestre pasado de que cada material, cada elemento tiene sus propiedades, y esas propiedades en relación al calor, de cómo absorben o resisten el paso del calor,
es muy importante para el estudio de una vivienda o cualquier edificación. A la hora de diseñar necesitamos saber qué materiales son buenos o no, pero para determinada condición en donde estemos implantados, ¿sí? No es lo mismo si voy a diseñar en La Quiaca o en Ushuaia. Tengo condiciones completamente diferentes. Hablar de este término que está acá, que es inercia térmica, es muy importante porque me indica cuánto va a impedir el elemento el paso del calor. ¿Está bien? La velocidad con la que la temperatura se mueva, digamos, la velocidad con que la temperatura aumente dentro de un cuerpo depende directamente de qué, del material y del espesor del material, ¿ok? Yo puedo decir que los metales, a grosso modo, no son buenos aislantes de la temperatura. Uy, ¿se fue? Vos sabés que yo veo la misma diapo, no te quise interrumpir, la que habla de calor y temperatura y no veo la de materiales. No sé si soy yo o son todos, Caru. No, no estoy en materiales todavía, ¿eh? Ah, bueno, como estás hablando ya, perdón, no dije nada. No, no, Buenísimo. estaba como... Iniciando, genial, Sí, dale. sí, sí, algunos conceptos, pero sí, estamos en donde dice estados de la materia. Estábamos hablando de la inercia térmica. Lo que les quería decir a modo de ejemplo es que si tenemos una chapa metálica, claramente sabemos que no es un buen aislante térmico. Ahora, no quiere decir que si yo agarrara, no sé, un perfil metálico o algún elemento del mismo material, pero de mucho mayor espesor, sería lo mismo. El tema obviamente es optimizar la utilización de los recursos, ¿sí? Por último acá, por último no, pero bueno, acá abajo tenemos, por último de esta lámina, una cita de un libro que se llama Diseño Bioambiental y Arquitectura Solar, que lo van a tener en las próximas clases, que habla acerca de la historia de cómo se fue constituyendo estos conceptos y cómo van cambiando las demandas sociales en relación a el confort térmico e higrotérmico, ¿no? Y esta frase me parece, frase me parece un poco oportuna e ilustrativa de esto que estamos diciendo, porque lo que hace es comparar al planeta con las personas y un edificio. ¿En relación a qué? En relación a que funcionamos como un sistema que intenta mantener cierto equilibrio entre las ganancias y pérdidas de calor. Como humanos tenemos un sistema que se llama homeostático, donde también es imprescindible tener ese equilibrio. Vieron que uno, si está en un ambiente de mayor calor o menor, el cuerpo inmediatamente o suda o demanda algún abrigo porque trata de mantener ese sistema en equilibrio, como les digo. Bueno, el edificio también, o en realidad, como no es un elemento vivo, porque no, o sea, es inerte, pero como sabemos, los materiales se dilatan y se contraen. Entonces, en relación a eso, vamos a siempre tratar de eh, acompañar las decisiones para que a través de la radiación solar, el viento y las variaciones diurnas de temperatura se comporte de la mejor manera posible. Porque si bien el edificio en sí no es un elemento vivo, el entorno lo es. ¿Ok? Y los que habitamos los edificios también somos elementos vivos. No somos elementos, somos personas. Bien. Bueno, acá viene una pregunta introductoria que es, vuelvo a preguntar, ¿estamos bien? ¿O hay alguna pregunta? Yo voy a tomar agua mientras tanto para dar lugar y para hidratarme. Bueno. ¿Por qué estudiamos la eficiencia de nuestras construcciones respecto de la aislación térmica? ¿Por qué piensan que lo estudiamos? Acá les estoy preguntando a ustedes. ¿Cómo, profe, puede repetir? Sí. ¿Por qué les parece que estamos estudiando esto? ¿Por qué estudiamos la eficiencia de las construcciones en relación a la aislación térmica? ¿Por qué es un tema relevante hoy en día? Y porque para la arquitectura, para el diseño de una construcción, también depende de la temperatura del lugar donde se esté por construir. Las condiciones ideales para que alguien viva son importantes y una de ellas es la temperatura. Entonces, como que es necesario tener en cuenta
con qué materiales vas a construir, como para que, por ejemplo, no sé, en una casa que esté en un lugar frío, no haga falta estar calefaccionándola 24/7, sino que ya de por sí ofrezca una resistencia a lo que es el paso o ¿cómo es? El escape del calor en este caso. Exacto, muy bien. ¿Cómo te llamas? Que no te veo el nombre. Martín Lucio. Martín. Bueno, muy bien lo que dijo Martín Lucio. Y de hecho me dio el pie para introducir este tema que es el del método pasivo natural versus activo artificial. Él acaba de decir que uno tiene que tratar de buscar la manera de evitar colocar elementos que me tengan que artificialmente o indirectamente calentar o enfriar un lugar, por ejemplo, a través de un aire acondicionado. Es decir, no es que vamos a prescindir de calderas o de estufas, no es la idea, o sea, sabemos que son elementos que no solamente proporcionan bienestar, sino que además se hacen, se conectan, digamos, nadie, digamos, va a permanecer hoy en día en un lugar sin aquellos artefactos, pero sí es cierto que uno puede distinguir muy fácilmente si un lugar está bien acondicionado o no. Ok, supongo que podrán pensar en experiencias de sus vidas y recordar aquellos lugares donde pasaron frío o calor y tratar de entender cómo estaba constituido ese espacio, cómo eran los límites de ese lugar, y ahí van a empezar a tener ideas sobre lo que estamos hablando. En esta clase lo que nos interesa es el método pasivo natural, porque justamente vamos a enfocarnos en las capacidades de esa construcción de responder por sí sola al entorno, ¿sí? Que dicho sea de paso, estamos en un momento de cambio climático y de aumento de la temperatura global muy importante, con lo cual no son como cuestiones simplemente que tenemos que mirar porque la municipalidad nos va a pedir un cálculo para terminar de cerrar el plano y poder construir nuestra casa. Son elementos que hacen a nuestra vida, o sea, es muy importante entender que, por ejemplo, en las ciudades hay más calor que en un espacio rural, porque todo lo que son las construcciones emanan más calor, y hay más pavimento, y hay menos vegetación que absorba la temperatura y la humedad. Entonces, no estoy defenestrando las ciudades, estoy dándoles conceptos para que traten de empezar a pensar el entorno en el que vivimos, no solo a nivel habitacional, sino también urbano y metropolitano, si se quiere, ¿ok? Me voy, pero me parece importante. Bueno, entonces, si hablamos de confort, que ya hablamos el cuatrimestre pasado, recuerden que lo podemos asociar al confort lumínico, acústico o higrotérmico. Cuando hablamos del higrotérmico, recuerden que higro se refiere a humedad, estamos asociando a la temperatura y la humedad, que son dos variables que en general van muy de la mano, como les decía antes. Puede haber una temperatura de X cantidad de grados, pero la humedad me va a modificar muchísimo esa sensación. Y acá, hablando de la sensación, algo que dice que es muy importante es que no hay valores absolutos. Vieron que puede haber alguien que esté con ustedes en algún mismo ambiente y sienta frío y ustedes calor, o a la inversa. ¿Por qué? Porque influyen otras cuestiones, valores fisiológicos, psicológicos, físicos y culturales. Es muy loco esto de lo cultural, pero es así. Piensen que hay personas que viven en países donde hace mucho calor, que por ahí, ante una mínima baja de temperatura, pueden no sentirse igual o no resistir del mismo modo que una persona que quizás vive en Tierra del Fuego. A mí me ha pasado de cursar en la facultad con gente que era del sur del país y había, no sé, 10 grados y estaban en remera. Y yo decía, ¿cómo hacen? Porque yo no me crié en esa zona. Pero es interesante entender cómo el cuerpo se va acostumbrando a esas temperaturas. Bueno, seguimos un poquito tratando de reflexionar por qué estudiamos la eficiencia de las construcciones, ¿no? Respecto de la aislación térmica. Y tenemos que decir que necesitamos que estas viviendas permanezcan frescas relativamente en épocas cálidas y templadas en días de invierno, ¿no? Y por otro lado, esto que les decía, tratar de reducir la utilización de combustibles, sobre todo los que son contaminantes y que están generando
emisión de gases de dióxido de carbono. Yo no sé si algo escuchan, digamos, son temas que están mucho más por suerte, en boca de todos y todas, que antes no. Y me parece que es algo para tener en cuenta. Vieron que estamos siempre relacionando con reciclar y con, no sé, poner el aire acondicionado en 24, bueno, todo tiene que ver con esto. Por otro lado, necesitamos entender la forma edilicia, la orientación hacia dónde va a mirar nuestra vivienda, sur, norte, este, oeste, y las proporciones de esa vivienda o de ese espacio son sumamente importantes para poder diseñar con criterio, entendiendo cómo va a influir en el interior y en la habitabilidad de las personas que viven ahí. Entonces, acá menciono algunas de las estrategias, ya las vamos a ver con mayor detalle, que son estrategias arquitectónicas, básicamente, pero tenemos el enfriamiento evaporativo, la ventilación cruzada, la humidificación y la protección solar con parasoles. Hay muchas más, en el libro este de diseño bioambiental que les vamos a subir están, así que ahí es un manual, digamos, es largo, pero hay muchos gráficos que me parecen sumamente positivos y a la vez adecuados para entender estas cuestiones. Y quería mencionar esto, ¿no? Ventilación cruzada, que es un término que venimos escuchando hace 1 año y medio desde que arrancó la pandemia, ¿cierto? Me parece que les sonará y seguramente lo habrán escuchado antes, pero me parece interesante porque para nuestro campo es algo que siempre, digamos, como resaltamos como algo bueno para un ambiente. ¿Qué es la ventilación cruzada? Les pregunto a ustedes. Circulación de aire. Circulación de aire. ¿Cualquier circulación de aire cuenta como ventilación cruzada? Necesita tener una entrada y una salida. O sea, que estén en diferentes puntos cruzados o enfrentados. Exacto. Bien, si tengo una ventana al lado de la otra, voy a tener una circulación, pero cruzado justamente es esto, que atraviese el espacio de ese local, ¿ok? Bueno, esto que lo venimos escuchando por un tema de que circule el aire y el virus no se estanque y demás y qué sé yo, bueno, siempre fue algo que rescatamos a nivel de climatización desde la arquitectura. Y acá abajo, voy a hacer zoom un minuto, tienen algunos esquemas, que son esquemas que buscamos que empiecen a desarrollar ustedes con sus análisis, ¿ok? Primero, como ahora sabemos que vamos a analizar toda la parte constructiva, después nos vamos a abocar todo lo que es lo bioclimático. Y cuando les pedimos que hagan esquemas, nos referimos a estas cosas, ¿sí? Más allá de poner el gráfico de cómo es el climograma del lugar, que es las temperaturas cruzado con las precipitaciones, más allá de que pongan ese tipo de información, lo que nos interesa es que ustedes puedan hacer esquemas, aunque sea así sencillos, para interpretar cómo el clima afecta lo que están estudiando, que en este caso es un edificio, una casa. Entonces, por ejemplo, si esta es mi vivienda y las ventilaciones están ubicadas de este modo, entonces es interesante pensar cómo se distribuye el aire, si va de manera descendente y luego sube, si tengo árboles alrededor, qué formas estoy eligiendo o eligieron los arquitectos, y acá lo mismo, el espacio que hay entre edificios, cómo está orientado el lugar, digamos, la casa, ¿sí? Qué microclima hay. Todo esto que está mencionado y que está acá muy resumido, está desarrollado. Entonces es importante que lo empiecen a ver así como con ojos un poco más clínicos para que a la hora de analizar ustedes puedan hacer análisis propios. Generar información, lo que se dice eso, generar información. Bien, nosotros estamos en la Argentina y dentro de este país podemos tener y estudiar una categorización de distintos tipos de climas, ¿ok? Si hablamos de, por ejemplo, no sé, la zona pampeana, donde estamos ahora, vamos a decir que es un clima templado, húmedo, ¿está bien?
esto pueden encontrar definiciones y si quieren alguna definición más específica lo puedo buscar para pasarles, pero básicamente también se relaciona con el bioma, que es la unidad ecológica, digamos, donde también se agrupa lo que es la fauna y la flora. Vieron que no voy a encontrar la misma vegetación si me voy al norte del país y tengo cactus que si me voy al sur y tengo, no sé, otros frutos y otra fauna, ¿ok? Entonces, digo, lo menciono porque tiene que ver con el bioma, con esta unidad ecológica que conforma el clima, la fauna y la flora. Y en relación a lo que son las temperaturas, no se olviden que tratamos de simplificar lo que es el estudio en relación al invierno y al verano. Si bien las estaciones hoy en día no son algo rígido y que se comporta de una manera un poco más regular como era antes. Pero podemos tener estas curvas que nos delimitan espacios y grandes áreas del país en donde más o menos encontramos una temperatura media. Todos estos números que están acá son las temperaturas medias. Acá lo mismo, y para que el que o la que no sabe, estos numeritos que están acá al costado son las latitudes y las longitudes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá estamos en latitud menos 34 y menos 60 y pico. Sí, porque estamos al oeste del meridiano del Greenwich y al sur del paralelo del Ecuador. En fin, seguimos. En fin, no finalizamos. Tenemos la norma IRAM, que es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que establece parámetros para un montón de cosas. Son como los estándares técnicos que tienen que cumplir un montón de cuestiones que se analizan y que se llevan a cabo, ¿sí? Desde, no sé, condiciones para la industria o en este caso para la construcción. ¿Por qué esto es importante? Porque tiene que ver con estándares, como les digo, mínimos que tienen que cumplir lo que llevamos a cabo, lo que desarrollamos como arquitectos para que el interior de las viviendas sea algo habitable. Entonces esta norma nos ampara, digamos. Bueno, estas zonas que ven acá son otras áreas delimitadas por esta norma que me establecen condiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá estamos en la zona 3A, ¿está bien? Esta zona 3A, estamos en templado, en este caso cálido, pero bueno, es más bien húmedo en este caso. Bueno, cuando yo tenga que chequear si lo que yo estoy construyendo cumple o no cumple, me voy a tener que referenciar a este mapa, ¿sí? Dígame si lo que acabo de decir se entendió o no se entendió. Es el mapa de referencia. Sí, se entendió. Profe, yo tengo una pregunta de antes. Los mapitas esos que están a la derecha, lo que dice temperaturas medias. Sí. Ahí. ¿Esos son temperaturas en general o es sensación térmica? Es una buena pregunta. Yo creo que son temperaturas medias. Digamos, no es sensación térmica, porque es mucho más difícil de medir eso y tendría que ser un mapa mucho más complejo. Ok. ¿Sí? Y porque además eso fluctúa de un modo mucho más grande que la temperatura en sí. Digamos, yo puedo estar en la ciudad de Buenos Aires y que haya una humedad muy grande y me alejo un poquito y ya baja esa humedad porque puede haber mucha más vegetación y el mapa sería, me parece, más intrincado. De todas maneras, me parece una buena pregunta y lo voy a mirar. Por eso preguntaba, porque capaz capaz que seguía más estable de lo que yo pensaba. Yo estimo que no, que la humedad y a mí también tiene que ver con los vientos, la humedad que hay en un momento determinado. El viento puede hacer que varíe la temperatura y con eso también la humedad. Y a veces los vientos son estacionales, o son de determinado momento histórico y no se pueden estudiar siempre como algo continuo. Si bien hay cuestiones generales. De hecho, acá tenemos mapas de la dirección de los vientos, ¿sí?
tanto en invierno como en verano. Ustedes ven esta barrita también, ¿no? Que nos molesta. Sí, igual no pasa nada. Bueno, acá tenemos la dirección de los vientos en invierno y cómo son la dirección de los vientos en verano. Esto es a modo general en la Argentina, pero cuando a ustedes les toque, probablemente hay personas que les tocó hay grupos que les tocó en otros países analizar sus obras. Bueno, van a tener que meterse y estudiar cómo es el comportamiento de los vientos en ese lugar, porque un país es como una escala, por lo menos por lo que mide la Argentina, ¿no? Si nos vamos a países mucho más chicos, quizás aplica esto, pero digamos, concéntrense en las áreas urbanas en las que están, o rurales, o donde sea, pero algo mucho más chiquito, ¿está bien? En cuanto a dimensión. ¿Grande? Bueno, tomo agua. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, vamos bien. Por ahí hay dudas, pero todavía no las tienen, las van a tener seguramente más cuando lleguemos al final de la teórica. Bueno, estamos hablando de los materiales, estábamos diciendo que los materiales por sus propiedades se comportan de manera distinta en relación a lo que pueden absorber o no del calor. Y acá tenemos 3 conceptos, ¿no? Uno es la absorción, es cuánta radiación absorbe ese material. Y lo que no absorbe lo refleja. ¿Está bien? Esto no solo a modo de calor, cuando uno lo toca, digamos, y lo sienta en la superficie, sino también a modo del color de esa radiación solar, que se acuerdan que estudiamos, ya ahora va a aparecer, el tema del espectro visible, ¿sí? Que está compuesto por todos los colores, cada color tiene una longitud de onda diferente. La radiación que un cuerpo no absorbe la refleja. Si un elemento tiene un color, es porque está absorbiendo el resto de las longitudes de onda, refleja la que no tiene. ¿Está bien? Por otro lado tenemos la acumulación o la capacidad térmica, que es cuánta energía, cuánto calor puede elevar la temperatura, ese volumen, en 1 grado de diferencia de temperatura. La capacidad que tiene para aumentar esa temperatura. Y por otro lado tenemos la conductividad o transmisión, que es cuánto calor puede atravesar el material de acuerdo a la superficie y a su espesor. Lo venimos conversando igual y ustedes ya lo saben, pero acá viene a modo de explicación puntual porque tiene que ver directamente con este tema. Y fíjense acá, no por nada, hay como un bulbo, ¿no? Un termómetro que tiene acá una rayita más alta y acá una más baja, porque recuerden que dijimos que el calor, perdón, se dirige siempre de zonas de mayor a menor temperatura. Bueno, si hablamos de formas de transmisión del calor, que esto también lo vimos, y abro el micrófono para quien quiera decir brevemente y rápidamente lo que recuerda, qué es la radiación, qué es la conducción y qué es la convección, si bien está acá. ¿Alguien quiere compartir su conocimiento o lo que entiende por esto? ¿Nadie? Bueno. Bueno, entonces sigo yo. No queda otra. Pero lo que vamos a decir, recuerden que cuando hablamos de radiación nos referimos al paso del calor, ¿sí? Entre cuerpo y cuerpo, pero a través del espacio, ¿sí? Entre el sol y el aire, que luego llega a través de nuestras ventanas y demás. Cuando hablamos de conducción es ese paso del calor, pero entre cuerpo físico y cuerpo físico, molécula y molécula, a través de la masa del material. Y cuando hablamos de convección, hablamos entre un cuerpo y un fluido. El típico ejemplo, bueno, acá es como si esto fuera una estufa, ¿no? Que larga aire caliente y esto sube. Entonces tenemos un elemento físico o sólido que es la estufa y el fluido que es este gas o aire caliente que sube. Recuerden, ese ejemplo, no lo pusimos acá porque esto resulta un poco más atractivo y digamos también pedagógico a nuestro quehacer. Pero si hablamos de estas formas de transmisión del calor, el ejemplo típico es el de la mano que agarra la pava que a su vez está calentando con el fuego. Si uno pone eso en Google, es la primera imagen que les va a salir y digamos, me interesa a los efectos de que entiendan estos conceptos. ¿Ok?
Todo el resto de la teórica, lean, cualquier duda si tienen, después lo vemos. Cuando hablamos de, acá esto, convección natural, cuando hablamos de corrientes convectivas, hablamos de una masa de aire caliente que se choca con una envolvente o una superficie de menor temperatura, y eso genera una corriente que se llama convección natural. Nosotros muchas veces buscamos evitar estas corrientes, sobre todo en las cámaras de aire. Vieron que lo mencionamos siempre como un elemento que ayuda mucho a la aislación de un espacio, siempre y cuando no supere determinada cantidad de centímetros, que en este 4 o 5, porque si no genera esto, corrientes convectivas de aire que no nos ayudan a generar ese ambiente confortable. Bueno, acá vienen 3 diapos bastante sencillas, pero lo que hace es un poco ampliar los conceptos de lo que venimos diciendo recién, de las formas de transmisión del calor. Una es la radiación, que dijimos que se puede producir a través del aire o del vacío, y que nosotros lo que vemos es esta franjita nada más de longitudes de onda. El resto es las ultravioletas o las infrarrojas, de las que nos tenemos que cuidar cuando tomamos sol, y dentro de este espectro están todos los colores que nosotros vemos. Bien, y bueno, las superficies de esos cuerpos determinan cuánta capacidad de luz o de radiación puede emitir, absorber o reflejar. Estamos hablando de luz, pero en realidad recuerden que es energía, ¿cierto? Bueno, y en relación a esto, a modo de ampliar un poco esta información, estos cuerpos se pueden, digamos, estudiar 2 coeficientes. Uno es de absortancia y otro es de emitancia. Cuánto puede absorber y cuánto puede emitir de energía. Esta palabra coeficiente la conocen, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es un coeficiente? Lo venimos hablando el cuatrimestre pasado también, lo habrán visto en el secundario también seguramente. Me importa que lo tengan bien claro porque, de hecho, la clase de hoy se llama coeficiente K. ¿Okay? Un coeficiente es una magnitud que no tiene, en general no tiene unidades, en este caso sí, pero que resulta importante a los efectos de calcular otras cuestiones, ¿sí? Bien, estos son gráficos que muestran lo que ya venimos diciendo, formas de incidencia de la luz y de la radiación en invierno y en verano, cuánto puede absorber un cuerpo negro, ¿sí? Que absorbe todo por ser negro, entonces su coeficiente de emitancia sería 1, porque emite todo lo que recibe por tener todas las longitudes de onda. Recuerden, el negro es el color que tiene todo. Y el opaco, que es menor a 1, porque hay alguna longitud de onda que no tiene. Entonces refleja eso que no tiene. ¿Paso? Bueno, hablamos de convección, hablamos de las masas de aire cuando chocan con una superficie, y hablamos de que el aire caliente sube y el aire frío baja. ¿Sí? Si bien dijimos siempre que las corrientes de aire y el calor se dirige siempre de zonas de mayor a menor temperatura, también se dirige de la parte inferior a la superior, en todos lados, ¿sí? O sea, si suben una montaña va a ser más frío, si suben en la terraza de un edificio de 15 pisos va a ser más frío, porque hay más corriente de aire también. Pero aparte porque el calor tiende a subir como una condición física de lo que es esta energía. Entonces es interesante, perdón, me fui. Acá. Uy. Acá. Es interesante entender esta otra forma de transmisión del calor, que es la convección, que la tienen en una vivienda, como les daba el ejemplo antes, con un aire acondicionado, una estufa, o la corriente de aire que llega y choca contra la ventana y se generan gotitas de vapor de agua y al interior de la vivienda empieza a condensar la humedad. Y ahora nos alojamos en la tercera forma de la transmisión del calor, que es la conducción, que recuerden que es aquella que se transmite entre molécula y molécula, entre elemento físico y elemento físico. ¿Y por qué nos vamos a abocar a esta hora? Porque lo que vamos a estudiar es cómo tiene que ser nuestra construcción para que el paso del calor, ¿sí?, sea
el que queremos, no queremos que pase más calor ni menos del que necesitamos. ¿Y que pase el calor por dónde? ¿Por qué hablamos de conducción? Por los elementos que conforman nuestra envolvente. Nuestra envolvente, ya sea los muros, la cubierta o el piso, ¿ok? Entonces, cuando venga la masa de aire que está en el exterior y choque contra mi superficie, bueno, ese calor va a pasar más o menos rápido según qué cosa, lo que dijimos antes. Cuál sea ese material o cuál es, porque podemos tener una envolvente de tipo complementaria, donde tengo varios materiales sucesivos, y también del espesor de esos materiales. Recuerden, no es lo mismo colocar un ladrillo de 8 que uno de 18, ¿sí? Porque el paso del calor va a ser más difícil a través de un material que tenga más espesor, ¿sí? Esto, digamos, parece obvio, pero es importante que lo empiecen a incorporar. Entonces esto, digamos, lo que dijimos, la diferencia de temperatura entre el espacio interior y el exterior, el área de la transferencia de temperatura y el espesor, es todo lo que incide en cuánto tiempo pasa para que se transmita X cantidad de calor entre un lugar y otro. Aparece un personaje, aparecen varios, varios, digamos, que van a intervenir. Esto parece todo teórico, pero tiene que ver con un poco de práctica esta clase, porque es la introducción a cálculos que ustedes van a tener que hacer en el desarrollo de este cuatrimestre. ¿Por qué? Porque a ustedes les tocó una vivienda para analizar y esa vivienda está construida de determinado material y ustedes van a tener que revisar y analizar si ese material que constituye esa vivienda o esos materiales responden de un buen modo a el lugar en donde está implantado. Y para eso aparece, como les decía, coeficiente de conductibilidad térmica, ¿sí? Es un valor que lo van a encontrar en tablas, que está expresado con todas estas unidades, ¿sí? Es watts sobre metro por grado Kelvin, y si yo hago una equivalencia a través de un cálculo, me da esto, 0,859 kilocalorías sobre hora por metro por grados centígrados. ¿Está bien? Y acá tienen la definición, como les dije, hay definiciones para que puedan rápidamente decir a qué era esto. Es la cantidad de calor que atraviesa un cuerpo a lo largo de una hora, medido en 1 metro de espesor por cada grado Kelvin de diferencia entre sus caras. Cada grado Kelvin de diferencia entre sus caras. ¿Qué quiere decir? Que cuando en la cara exterior ya tengo 1 grado de diferencia respecto de la cara interior, ya puedo sacar este coeficiente. Y como les dije, este coeficiente está expresado en su definición en grados Kelvin. Entonces necesitamos la equivalencia en grados centígrados. Por eso aparece este número, porque entre grados Kelvin y grados Celsius se acuerdan que había una diferencia muy grande. Seguimos. Tenemos entonces este coeficiente que se llama lambda, no lo dije hasta ahora, se llama lambda, es una letra griega. Y por otro lado después aparece lo que es el coeficiente de transmitancia térmica K, que es el título de nuestra teórica, ¿sí? La transmitancia, siempre cuando vayan a hablar de estas cuestiones, recuerden el significado. No es lo mismo transmitir que conducir, que aislar, es justamente lo opuesto. La transmitancia, cuánto transmite de calor, ¿ok? Es lo opuesto a aislar. La definición dice que es la cantidad de energía calórica que transmite un muro o techo por cada metro cuadrado y cada grado de diferencia de temperatura entre interior y exterior. Es la cantidad de calor, ¿sí? De vuelta aparece la norma IRAM. En este caso hay varias que están relacionadas a las cuestiones climáticas que normalizan las condiciones mínimas. Una era la 11.601, que está subida, otra es esta, la 605. No tienen todo porque se van a marear, pero sepan que hay diferentes normas y si quieren lo buscan en internet y lo van a encontrar, en donde dice que hay valores máximos K para 3 niveles de confort hidrotérmico, A, B y C. ¿Vieron que teníamos este mapita de la Argentina con las zonas bioclimáticas? ¿Se acuerdan? Un par de diapositivas atrás. Bueno, para cada una de esas zonas yo tengo valores A, B y C. En general, tenemos que, acá dice la Secretaría de Vivienda de la Nación, que hoy es ministerio, dice que tenemos que cumplir con el nivel C, pero en realidad eso va a variar de acuerdo a cada zona, ¿ok? Y si me enfoco en lo que son las unidades, que en general siempre se expresan entre corchetes,
En este caso, las unidades de K son kilocaloría sobre metro cuadrado por hora por grado Celsius. ¿Está bien? O según las unidades tradicionales, o también lo pueden encontrar así. Watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin. ¿Ok? Según Simela. Esto es otro órgano que también es el que establece cuánto es un metro, cuánto es un centímetro y las relaciones entre cada una de las unidades. Sistema métrico legal argentino. También, si nunca lo habían escuchado nombrar, lo pueden googlear. Entonces, hasta ahora apareció lambda, que es el coeficiente de conductibilidad, apareció la K, que es el coeficiente de transmitancia térmica, y ahora aparece la resistencia térmica, que es la oposición al paso del calor. Es lo opuesto al K. La R es lo opuesto al K. Transmito calor, pasa el calor, esa es la K. Lo resisto, es la R, ¿ok? Es la capacidad de un elemento constructivo ¿a qué? A oponerse a la transmisión de la energía de un lado u otro de su masa. Y en matemáticas, si yo quiero decir lo opuesto, si yo tengo una ecuación, digamos, tengo una ecuación, no, una expresión matemática, una expresión numérica, y yo quiero hacer lo opuesto, hago 1 sobre eso. ¿Ok? Acá se ve como algo muy horizontal, porque no entra a hacerlo en vertical, ocupaba mucho lugar en la hoja, pero ustedes lo pueden escribir de modo vertical y quizás lo entiendan mejor. Es 1 sobre la K, y eso es la R. O sea, esto, perdón, R igual 1 sobre K es la R. ¿Está bien? Esto es muy importante, la relación entre R y K. Y las medidas, las unidades con las que se puede medir la R es esta, como son las inversas de la K. Metro cuadrado por hora por grado Celsius sobre kilocaloría, ¿sí? Si se fijan, es lo inverso de cómo están expresadas las unidades en la K. ¿Ok? Y acá lo mismo, metro cuadrado por K por W, que es watts. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien quiere acotar algo? Bueno, entonces seguimos con lo de la transmitancia, ¿sí? Lo vamos a analizar, digamos, como teóricamente y conceptualmente, analizamos esto cuando las temperaturas interiores y exteriores son estables en un periodo estacionario de tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si estoy en un momento en el cual la temperatura interior-exterior está fluctuando todo el tiempo, ¿vieron esos días donde hay mucho calor y de repente eso cambia drásticamente? O, no sé, en un lugar donde eso varíe con mucha asiduidad, bueno, no nos va a convenir. Entonces, teóricamente esto se analiza en un periodo razonable de tiempo estacionario, se dice. Ok, y vamos a tomar en cuenta, entonces dijimos que la aislación térmica depende de los espesores, de las capas de aislación y del control de las pérdidas de calor que se pueden producir por puentes térmicos o infiltraciones. Y la calidad de esas aberturas. ¿Se acuerdan que esto hablamos un poco la semana pasada de los puentes térmicos? Bueno, estas infiltraciones y las calidades de las aberturas probablemente sean cuestiones que ustedes no van a poder distinguir a priori por una foto de una obra que esté implantada, no sé, en Japón, pero sí son cuestiones que ustedes pueden analizar a la hora de primero elegir aberturas que quieran comprar para una vivienda o que son necesarias no solo a los efectos del calor, sino también obviamente del ruido. Bueno, miren acá estos dos gráficos, muy sencillos, pero uno de los dos tiene mucho más espesor en su envolvente que el otro. ¿Y qué sucede? El K me da más chiquito y acá el K me da más grande. Acá me da de 0,95 y acá de 0,50. No importa dónde está implantado, la norma y demás. Quiero que a modo conceptual se queden con esto. Si el K es más chiquito, va a ser más aislante. O sea, ¿qué busco yo? Un menor valor de K. Porque quiere decir que hay más oposición al paso del calor. ¿Se entiende? Parece como intrincado el que se le ocurrió pensar las cosas de este modo, pero es así, es importante que lo conozcan. Díganme si vamos bien, porque acá parece que uno se empieza a hacer lío, pero en realidad viene de todos estos conceptos que venimos comprendiendo, me parece. Entonces, a menor K, más aislante va a ser el muro y por ende la casa va a tener mayor confort interior. Y esto
es importante a los efectos normativos también, porque en los diferentes distritos donde ustedes el día de mañana quieren tramitar un plano, les van a pedir una documentación que evidencie el cálculo K de ese componente, ¿ok? Del techo, del muro, de la losa. Cualquier construcción que ustedes quieran realizar van a tener que presentar un plan y se los van a tener que aprobar en el municipio donde quieran hacerlo, ¿ok? Y van a tener que hacer esto, ¿sí? No es una clase... Profe, Sí, entonces mientras menos K tenga, tendría más resistencia. exacto. Ahí A está. menor K, más resistencia. A mayor K, menos resistencia. Entonces como que el municipio te pide, no sé, si querés construir acá tenés que tener tanta resistencia. Sí, te van a pedir un valor máximo de K. No, si sobrepasas eso, no hay eficiencia energética y te van a decir que revises. No sé, digo, depende del municipio cuán estrictos sean, pero lo Sí, ideal sí, sí. sería que te lo pidan, ¿entendés? Sí. Te van a pedir un mínimo siempre. Vos después podés mejorar de ese mínimo, por eso les digo, quizás acá esta persona que está acá adentro, bueno, con 11 grados y un día de verano por ahí se la banca, pero sabés que en invierno depende, ¿no? Y en cambio esta persona, sabés que tiene una condición interior mucho más amigable. Ok. Obvio que esto no necesariamente es un muro macizo o de hormigón o de piedra, puede ser, está representado así, puede ser una capa complementaria de un montón de elementos sucesivos. Bueno, nos vamos a meter un poquito en lo que es el cálculo de la resistencia térmica total. Ustedes van a tener que calcular esto, así que presten atención. Lo primero que van a tener que hacer, que les aconsejo que hagan antes que nada, a ver, esto me parece que me lo agranda. Ahí estamos mejor, ¿no? Bien. Lo primero que van a hacer ustedes cuando se encuentren con esta tarea es hacer, como hay acá, un gráfico, ¿sí?, de las diferentes capas que componen su envolvente. En este caso tenemos un muro doble con lana de vidrio, acá tenemos una membrana, un azotado hidrófugo en este caso y cámara de aire, ¿sí? Y los revoques tanto grueso como fino. Y acá tenemos lo que es el exterior y acá tenemos el interior. Muy importante siempre poner dónde está cada uno, dónde está el interior y dónde está el exterior. Si en este caso no estuviera aclarado, ustedes podrían darse cuenta, ¿sí? Porque en general tenemos el ladrillo común a la vista y acá tenemos todo el paquete de lo que va hacia el interior y además podemos ver este azotado hidrófugo que va hacia la cara interna. Pero si no lo supieran y a modo explicativo, siempre hay que poner exterior e interior. Bueno, perdón que hago todas esas aclaraciones, pero me parece importante para que quede claro y para que ustedes se puedan ordenar. Entonces, ¿qué capas conforman el muro? Entonces, de interior a exterior tengo primero un mortero de revoque, después tengo un bloque cerámico hueco. Bueno, acá con este ejercicio, digamos, agarra solamente un solo mortero, no agarra dos. Eso es a modo pedagógico también. Agarra un bloque cerámico hueco, luego la lana mineral. A la cámara de aire no la considera en este caso a los fines del cálculo. Después tenemos el azotado hidrófugo, que es esta línea negra bien gordita, y el ladrillo cerámico macizo, que es este. ¿Está bien? Bueno, cada una de estas capas lo que tiene es una resistencia parcial. Cada una de estas capas resiste parcialmente el paso de ese calor. ¿Cómo se define? La R de cada elemento se define como el espesor sobre el lambda. Eso, si quieren, anótenselo en su cuadernito, en sus apuntes, que la R de cada capa es esto, es el espesor de la capa sobre el lambda. En este caso, el mortero de revoque y junta interior tiene 3 centímetros y el lambda, que es este 0,93 watts sobre metro por grado Kelvin, esto lo encuentran en la tabla. ¿En qué tabla? En la norma IRAM que les vengo diciendo, 11.601. En esta teórica van a tener algunos ejemplos, pero la norma está subida. ¿Por qué? Porque ustedes van a querer buscar probablemente otros elementos constructivos que no están acá en este ejemplo. Entonces acá ustedes van y hagan todo esto paso a paso, ¿sí? Siempre digo, cuando uno
está haciendo una ecuación o algo, por más de que haga 1000 filas y copie todo lo mismo, es importante para no perderse. Entonces tengo el bloque cerámico hueco, que es el que le sigue, que tiene 8 centímetros y tiene... En este caso, la tabla del bloque cerámico no me da el valor de lambda. Ojo, me da el valor de la R. ¿Por qué? Y porque algunas tablas arrojan el valor de lambda y algunas arrojan el valor de R. ¿Qué pasa si me da el valor de R? No pasa nada. Me está allanando el camino, de hecho, porque yo cuando hago E sobre lambda consigo R. R de capa 1 y en este caso directamente la tabla me da R de capa 2. ¿Hay un micrófono abierto? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? La capa 3, acá sí tengo el lambda y tengo el espesor, que son 5 centímetros. Expresen todo en metros. ¿Por qué? Porque el lambda también está en metros. Entonces siempre busquen hacer equivalencias con las mismas unidades. Si no les va a dar mal el valor. El azotado de hidrófugo, que tiene 2 centímetros, y obtengo el valor de tabla, los 0,93 watts sobre metro por grado Kelvin, y del ladrillo cerámico macizo hago lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo ya tengo cada valor de R parcial de cada capa, y me voy a la ecuación madre, a la fórmula madre. Por ejemplo, esta de la capa 1 sería RT minúscula 1, RT minúscula 2, RT minúscula 3, RT minúscula 4 y RT minúscula 5. ¿Dónde están las RT? Acá, chiquititas, están acá. Entonces, el cálculo total me dice que la resistencia total, ¿sí?, del muro, en este caso, es la resistencia superficial interior más la resistencia de cada componente más la resistencia de la cámara de aire, si hubiera, en este caso no la estamos considerando, y la resistencia superficial externa. ¿Qué son estos valores RCI y RCE? Son valores que también me da la tabla, en este caso en la Argentina están normados esos valores. Tenemos como valor RCI para lo que es un elemento horizontal, para una corriente horizontal en un muro de 0,13, y para lo que es una corriente horizontal en muros, pero en el exterior, de 0,04. Estos son coeficientes. No se preocupen por entender de dónde vienen en este caso, si quieren lo podemos buscar, pero a los fines prácticos de hacer el cálculo es importante que conozcan que intervienen en la fórmula. Si nos abocáramos al cálculo, habría que ver cómo se hace en otros países, digamos, cómo lo consideran o de dónde sacan los valores. Probablemente no sean estos, porque hay otras condiciones climáticas. Nosotros para nuestro cálculo vamos a hacer de cuenta que estamos en la Argentina. ¿Por qué? Porque es más fácil para nosotros verificar estas cuestiones. Al que le tocó en Brasil ya le vamos a decir, hace de cuenta que estuvieras, no sé, en Misiones por la humedad. O al que le tocó, no sé, en Noruega le vamos a decir, hace de cuenta que estás en Bariloche. ¿Está bien? Pero bueno, ahora importa que vayan entendiendo este cálculo. Entonces, profe, una consulta. Sí. Si esos valores de RCI, si el material es un material que está en la parte interior, entonces tengo que usar el RCI interior, sería, ¿no? No. ¿No? No, el RCI y el RCE están en todas las fórmulas siempre, están en todos los cálculos. Es el valor de la resistencia al paso del calor en el exterior y en el interior, y se toma como de un modo general para todas las construcciones. ¿Sí? No importa, dentro de lo que compone esta fórmula, RCI y RCE no cambia, lo que va a cambiar es RT minúscula, que es la sumatoria de todas estas capas. Ahí entra en juego lo que acabas de decir, que es de qué material está compuesto ese elemento. ¿Se entendió? Ahora lo vamos a ver. Sí, se entiende. Bárbaro. O sea, ven que es un valor que se mantiene estable por más de que acá haya 0 grados y en el interior 18, o haya 20 en el exterior y en el interior 5, no importa. Bien, ay, qué frío, 5 igual, ¿no? Cálculo de resistencia total. Entonces, como les decía, ustedes van a ir a las tablas y van a buscar dentro de lo que es cada elemento constructivo, si tengo un ladrillo cerámico hueco, bueno,
acá tengo el valor de la RT. Como les dije, acá el camino está allanado, no tienen que pensar de cuántos centímetros está compuesto este elemento, pero saben que este valor que van a poner en la fórmula es de 0,23. Lo mismo me pasa acá, ladrillo cerámico macizo. Acá dice conductividad térmica, no dice R, pero dice conductividad térmica. Ya saben que es lo mismo, ¿ok? Entonces no se mareen, si ven que dice conductividad térmica y no RT, saben que es lo mismo. Entonces acá el valor es 0,81. ¿Sí? Esto era para el ladrillo visto que tienen en el exterior. Ya me voy anotando esos valores y los voy asociando a cada capa. Bueno, después seguimos con la misma norma, la 11.601, para que la tengan en mente. Tenemos el revoque interior. Esperen que acá me aparece esto de agrandar y no veo. 0,93, ¿se acuerdan que lo mencionamos antes? Bueno, lo sacamos de tabla, no es que lo inventamos. Y después la lana de vidrio, que en muchos lugares se le dice lana mineral, como en este caso, y el valor es de 0,042. ¿Vamos bien? Ok. Digo ok porque pienso que sí. Si alguien no entendió algo, me para. Bueno, vamos al cálculo. Tenemos entonces el R total, que está compuesto, como les dije, de estos 4 componentes. El RCI, que les dije que siempre lo tomamos como 0,13 metro cuadrado por grado Kelvin sobre watts, tomando la dirección del flujo del calor horizontal. Y tenemos la RC acá al final de la ecuación. Esto es una suma, o sea, pueden ponerlo en el orden que quieran, pero bueno, me parece que de este modo les va a ordenar el interior, todo lo que está en el medio, cámara de aire si hay, y exterior, para que no se olviden ningún elemento de la fórmula. Después tienen la RT minúscula, que está compuesto de cada R de cada componente. Entonces acá van a tener la R del componente 1, la R de la capa 2, la R de la capa 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Recuerden esto, siempre ténganlo en cuenta. Y recuerden de vuelta que la R minúscula de cada capa es el espesor sobre el lambda. ¿Qué era el lambda? ¿Quién me dice que era el lambda? A ver quién estuvo atento o atenta. ¿Qué era el lambda? Esta letrita de acá. Era un coeficiente, pero yo lo que no entendí es la diferencia entre el coeficiente de lambda y el coeficiente de K. Muy bien, ambos son coeficientes. El coeficiente de conductibilidad térmica es un coeficiente que te da el material. Digamos, vos podés preguntarle a una tabla, che, ¿cómo se opone este material al paso del calor? Para la madera, para un metal, en este caso para elementos constructivos. ¿Cómo se opone el bloque cerámico hueco al paso del calor en una hora? ¿Sí? Eso es lo que me dice el coeficiente de conductibilidad, la lambda. ¿Hasta acá sí? ¿Eso se entiende? Sí. Bien, el coeficiente K va a ser como el resultado de toda la cuenta, es cuánto transmite de calor todo el muro. Ya no me importa solo el bloque macizo, me importa todo el muro. ¿Se entiende? O sea, serían, la K sería el resultado de todos, el coeficiente de todos de las 5 capas, ponele. Exacto. O sea, para yo calcular cuánto se opone al calor o no todo ese muro, necesito hacer la sumatoria de las resistencias de todas las capas, sumarle estas resistencias de aire interior y aire exterior, ¿sí? Y ahí me da la resistencia total. Si yo hago 1 sobre eso, me da el coeficiente K. Los digo porque lo van a estudiar así, lo van a necesitar así para tramitar cualquier cosa. Lo importante es entender el concepto. Y lo importante es que si ven una revista de arquitectura, no sé, la vivienda, la que quieran, y dicen en algún lugar cuánto es el valor K, ustedes puedan saber que a menor valor de K, el espacio interior va a ser más confortable. ¿Sí? Pero igual depende la norma y cuál es el mínimo que pida para cada zona climática. ¿Se entendió? ¿Quién me había preguntado? ¿Quién había hablado? Sí, yo, sí, se entendió, gracias. ¿Sí? Bueno. Profe, Tan buena, sí. Entonces en RT lo que va a cada paréntesis sería el espesor del material dividido el lambda, que el lambda se saca de la tabla. Exacto, muy bien. Claro. Ahora, si de repente la tabla, les vuelvo a decir para que no se asusten si de repente algo de acá no sucede,
Pero si en la tabla no encuentran el lambda, sino que encuentran directamente el RT, cuánto resiste ese material al paso del calor, no pasa nada, reemplazan directamente todo el paréntesis por ese valor. No van a necesitar el valor del espesor y el de conductividad, directamente les va a dar el resultado de esa cuentita. ¿Sí? Sean ordenados y ordenadas a la hora de hacer estas cuentas, porque es importante que pongan RT1, RT2, RT3, o sea, todos los subíndices van a ser importantes para entender a qué me estoy refiriendo, y siempre con un gráfico al lado para no olvidar a qué capa o elemento constructivo refiere. Bien, una vez que yo hago toda esta cuenta de RT total, no total, total parcial, perdón, digamos, la suma de los componentes, tengo un valor, en este caso era 1,8 metros cuadrados por Kelvin sobre watts. Entonces, ese valor lo voy a colocar acá en la cuenta general. Tengo el RCI, que era 0,13, el RT minúscula, que lo acabo de obtener, es 1,8, la RC, que no la considero en este caso, la cámara de aire, y el RCE, que era 0,04. Me da un valor. La resistencia total de este muro es 1,97. A ver, es la cantidad de vuelta de watts de energía que pasa en determinada superficie, considerándola en grados Kelvin en este caso, ¿sí? Nosotros medimos en grados Celsius, pueden hacer la equivalencia si quieren. Bueno, entonces a partir de este valor, yo lo coloco acá en la cuenta, 1 sobre eso me da la transmitancia térmica, ¿sí? Que es cuánto transmite. Nosotros, por eso, no queremos que un muro transmita mucho calor. Al contrario, queremos que sea buen aislante. Entonces, por eso nos interesa que el valor de K sea chiquitito, que la cantidad de calor que transmita sea poca. Bueno, en este caso, el valor de K que obtenemos de este muro es de 0,507 watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin. ¿Ok? Yo voy a suponer que este muro es de una casa que está en el área metropolitana de Buenos Aires, no importa exactamente dónde, porque el área climática abarca toda esa zona en principio. Avanzo. ¿Qué pasa? Yo estaba acá, en la zona 3, pero que teníamos 3B, 3A, según si era cálido, si era frío, ¿ok? Pero en principio era toda una zona templada. ¿Qué pasa? Yo necesito para esta obra, para esta zona, que cumpla con el nivel B. Eso me lo va a dar el código de cada lugar. Me va a decir qué nivel de K necesito como mínimo para poder tramitar un plano y para que ese espacio sea confortable. Bueno, en este caso tiene que cumplir con el nivel B, que el valor es de 1,25. ¿Está bien? De vuelta, medido en estas unidades. Esto es para verano para muros y esto es para verano para techo. Nosotros lo estamos considerando en muros. Entonces, nos preguntamos, ¿verifica? Sí, para esta zona verificaba porque nos había dado, ¿se acuerdan? 507. Y acá tenemos de 1,25. Entonces, como nuestro valor de K es menor que el que me pide la norma, entonces verifica. Si la norma me pidiera que cumpla con el nivel A, ya ahí no cumpliría. Tendría que hacerlo mejor, digamos, toda la sucesión de capas y tendría que conseguir una mejor aislación, porque no llegaría al mínimo. Bueno, acá hay una tabla, ¿sí?, que también me marca para las condiciones de invierno. ¿Por qué? Porque recuerden que no voy a tener los mismos requerimientos para verano que para invierno. Entonces me tengo que fijar en ambas tablas. ¿Verifica acá? Sí, verifica, porque tiene que ser 1 para muros y nuestro valor da menos que 1. Miren, interesante, si me estoy fijando en el nivel B, para verano me pide 1,25 y para invierno me pide un coeficiente de 1. Tiene sentido, ¿no es cierto? Para invierno tengo que conseguir mayor aislación, por ende el valor mínimo es más bajo, ¿sí? Y acá tienen, léanlo, ¿sí? Es la ley 13.059 de la provincia de Buenos Aires que explica, digamos, cómo se tiene que llevar a cabo el cálculo, qué valores tiene que tener, cómo hay que sacar en relación a los valores de espesor y conductividad térmica, ¿sí?
y cómo esto se tiene que entregar junto con toda la documentación técnica de la obra. Esto en el caso de la provincia de Buenos Aires. Cada distrito tiene sus leyes en cuanto a sus códigos de edificación y les va a exigir distintas condiciones. Entonces sabemos que en este caso verifica. Bien. Bueno, acá por último tenemos una tabla en donde les hacemos un resumen de lo que son las unidades y las equivalencias, perdón, me estoy quedando sin voz, tanto de la conductividad térmica como la resistencia térmica como la transmitancia térmica, ¿sí? Vayan a esto si lo necesitan, recuerden revisar en qué unidades están haciendo los cálculos. Perdón, aclaro, acá aparece al costadito, esto está sacado de la norma IRAM 11.625, de vuelta, no es la que tienen subida a la página, pero la pueden buscar. Esto se los extrajimos para que ustedes lo tengan a mano. A modo de conclusión, dijimos que a menor lambda, más aislante va a ser el material, ¿sí? Cuanto menor sea el valor de lambda, va a ser más aislante. Después, a mayor resistencia, como la palabra lo dice, va a aislar más. Y si yo quiero buscar en relación al K cuál es la construcción que más va a aislar también, me fijo que la K sea menor. Entonces, por eso, fíjense que la R y la K siempre son inversas. Si tengo mayor K, mayor R, ¿sí? Más aísla, bueno, el K va a ser menor. ¿Está bien? ¿Esto se entendió, esta conclusión? Por ahí ahora es como muy en el aire, pero me interesa saber si les quedó claro la definición de cada uno de estos conceptos. Alguien que me diga con sinceridad, no hay problema si no entendieron. Sí, era lo que había dicho antes, que mayor R, menor K era mayor R y es lo que está ahí. Sí, a menor K, digamos, claro, mayor resistencia, exactamente. Y a mayor K, si el K es más grande, tiene menor resistencia. Esto, digamos, yo digo mayor y menor, siempre obviamente es en relación a algo, ¿sí? Todo es relativo. ¿En relación a qué? En relación a lo que me pida la tabla, en relación al lugar donde está inserto, en relación a la temperatura interior que yo quiera conseguir, porque no es lo mismo querer conseguir una temperatura interior para vivir en un lugar, para habitar un lugar de forma continua, 24/7, todos los días del año, que pensar un espacio para grabar un disco que voy a necesitar. Bueno, ahí justo hablé de cuestiones técnicas en relación a lo que es la acústica, pero digo, no es lo mismo que, no sé, un salón de fiestas o un quincho, digamos, espacios donde uno habita otra cantidad de tiempo en otro momento del año. Entonces eso claramente influye a la hora de pensar en cómo quiero que sean las condiciones de ese ambiente para estar ahí adentro. Y además, no sé, todo va a influir, ¿cierto? O sea, acá estamos haciendo cuestiones generales, pero desde ya que influye la edad de las personas, vieron que, por ejemplo, no sé, las personas mayores sienten más el frío que el calor, o no sé, depende el peso también, depende la edad, como dije, depende un montón de cosas. Depende la cultura, todo eso que dijimos al final, pero bueno, me extiendo. Con esto, la teórica cierra, acá termina. Yo antes de terminar, ya que me quedó un poquitito de tiempo y a modo explicativo, voy a aprovechar para mostrarles estas dos cositas. Uno es el manual que nos proporciona la Municipalidad de Rosario. Son ejemplos de cálculos en donde muestran cómo se obtiene el valor de K en relación a un paquete de un muro determinado, ¿no es cierto? Acá no me están mostrando, ellos no me muestran el cálculo total, no me muestran el RCI y el RCE. Habría que chequear, habría que ponernos a hacer toda esta suma, sumar todo esto, sumar el RCI y el RCE y ver si me da esto o no. O por qué no lo están considerando. Habría que interiorizarse en eso y ver cómo lo consideran en Rosario, cómo se toma. Pero no importa, porque a los efectos prácticos de comprender el ejercicio, me interesa que vean este ejemplo
la cantidad de ejemplos que quieran, pero acá está graficado de un modo bastante claro, digamos. Y tienen otros ejemplos para también comparar. Tienen un tabique de hormigón armado, tienen de vuelta lana de vidrio, tienen un ladrillo cerámico, tienen un mortero de cemento y otro mortero de yeso, uno grueso y uno fino. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de estos elementos acá contiene el espesor y la resistencia térmica. Miren, acá tiene el valor de la resistencia. Es como que si yo les pidiera, si esto fuera, no sé, matemática, y les dijera, che, chicos, calculen cuál es el valor de lambda de cada uno de estos elementos, es una cuenta, porque yo sé que el espesor dividido lambda es la resistencia. Puedo sacar cuál es el coeficiente de conductibilidad. Digamos, para que sepan que, por más de que no lo vean acá, en este fragmento, aparece, existe, porque es algo constitutivo del material. Bueno, en este caso la transmitancia térmica, o sea, la resistencia le da 1,737. Hace 1 sobre eso, le da la transmitancia, que es el coeficiente K, le da 0,58. Y según la ordenanza, vieron que cada código tiene ordenanzas o leyes. Bueno, el código de edificación o seguramente es de edificación, puede ser urbanístico también, de Rosario, en este caso, dice que el K máximo admisible en paredes exteriores tiene que ser de 0,74. ¿Cumple? Sí, cumple, es menor, entonces está bien. El estándar de calidad de esta pared que linda con el exterior es suficiente para que la sensación interior sea la mínima, o por lo menos mayor a la mínima. Y acá tienen una imagen en 3D donde pueden ver las sucesivas capas. Esto está bueno porque les da como este entendimiento también, les va a servir para los cortes que tienen que hacer. Digamos, está bueno empezar a ver. Yo les recomendé a mi grupo, lo hago extensivo, una página de un arquitecto que tuvo ganas de compartir sus producciones, que se llama Arc al Detalle, que lo tienen en internet, en un blog y en Instagram también está, que va construyendo muchos detalles constructivos y me parece interesante para que puedan entender estos encuentros, ¿no? Que lo van a tener que desarrollar a fondo en este cuatrimestre. Bueno, acá hay otro ejemplo, ¿sí? Con otros elementos. Siempre revisen que van, o sea, cómo consideran, ¿sí? De exterior a interior. En este caso considera, digamos, parte desde el exterior, mortero de cal y arena, de cemento y arena, ladrillo macizo común, lana de vidrio, bloque cerámico hueco, mortero de cemento y arena, mortero de yeso, ¿sí? Son los diferentes revoques. Bien, me arroja la resistencia térmica, me arroja el valor de transmitancia y me dice si el K, como era el máximo, era 0,74, cumple. Si comparamos, este era 0,54 y el anterior era 0,58, bueno, ¿cuál de los dos muros es más aislante? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, ¿no es cierto? Porque tiene menor valor de K. Muy poquita la diferencia, pero por lo menos nos da una idea, o sea, son parecidos a nivel de cómo aíslan, pero este me da un valor un poquito menor, entonces puede tener que ver también, no sé, los espesores, que tiene doble capa de ladrillo con la cámara de la lana de vidrio, digamos. Recuerden esto, ¿no? En el anterior tenía un muro de tabique de hormigón armado, que si bien es bueno, digamos, no es el mejor, entonces, bueno, depende de las combinaciones también, como vemos en este caso. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos un tabique de hormigón armado con una plancha de poliestireno expandido, que como saben ustedes también puede ser un ejemplo de un aislante térmico, también acústico. Después tenemos un film, un nylon, que funciona como barrera de vapor. Otro bloque cerámico hueco, en este caso de 8 centímetros de espesor. Acá tienen las 3 medidas del bloque. Y después tenemos un revoque de cemento y arena y uno de yeso, ¿no? Bueno, hace toda la cuenta. Y miren lo que me da la K. Me dice que es 0,64. De vuelta, cumple, pero ¿es mejor o peor que los anteriores? Peor. Es peor, ¿ok? No quiere decir que si yo estoy acá lo voy a percibir necesariamente. O sí, hay que ver, seguramente van a intervenir otros factores también. Va a intervenir obviamente si hay puentes térmicos,
cómo son las aberturas, pero a priori sabemos que conservaría mejor el calor que las otras. Acá tienen gráficos ilustrativos. Acá tenemos otro. ¿Está bien? Podríamos continuar. Vamos a buscar a uno que tenga un K más chiquito. Miren, este tenía un K que cumple casi, 0,71. Está ahí al borde. ¿Sí? Y en este caso tengo, no sé, ladrillo, tengo una plancha de poliestireno expandido, tengo revoques, no tengo mucho más. O sea, y tengo algo raro, digamos, para lo que es una construcción tradicional, porque en general, si uno construye con lo mínimo, es como, tiene un ladrillo hueco, tiene revoques y ya. Entonces, fíjense cuán importante es poder empezar a incorporar otros materiales que mejoren la calidad interior de habitabilidad, que no requieran necesariamente de un elemento artificial para acondicionar, como puede ser un aire acondicionado, lo que ya venimos diciendo. No quiere decir que acá quizás yo no quiera poner un split o lo que fuere, pero a priori sé que con los elementos que constituyen el muro voy a estar cubierta. O que la condición para lo que por lo menos considera la municipalidad en este caso, ¿no? Y la norma IRAM, que se supone que establece valores mínimos confortables. Bueno, miren, acá hay cuestiones que está buena para mirar también, de espiga de anclaje mecánico, como diferentes detalles que están buenos. Bueno, acá tenemos otro muro. Miren este, 0,56. Bueno, habíamos llegado a 0,50, ¿no? Así que el mejor no es. Bueno, chusmeen ustedes, después continúen, empiecen a mirar. Profe, una pregunta. Sí, Si hubiese cámara de aire, ¿cómo se calcula la resistencia? ¿sabes qué? Es una buena pregunta. En realidad la cámara de aire tiene un valor de conductividad. Creo que para el cálculo este que habíamos hecho no lo consideramos por el tema de las corrientes convectivas. En general ayuda, digamos, es como si fuera un material más, como si fuera una lana de vidrio, como si fuera un poliestireno expandido, digamos, tiene su conductividad de resistencia. Tiene su coeficiente de conductividad, lo voy a anotar así lo busco en particular en el caso que lo tengan, o después resolvemos internamente si lo consideramos o si no. Ok, dale, gracias. ¿Está bien? Sí, sí. Profe, yo tengo una pregunta también. Sí. ¿Cómo sería el cálculo si la envolvente exterior, digamos, no está conformado solamente de una materialidad, digamos? Por ejemplo, que en el medio de la pared tenga un vidrio. ¿Eso influye en algo, el cálculo? ¿Vos decís calcular en la parte donde está la ventana? Claro. Sí, claramente, sí. O sea, si yo tengo una pared con un paño fijo de, no sé, de 5 metros de longitud, porque estoy haciendo, no sé, un salón de fiestas y quiero que esa ventana abra el patio, digamos, no va a ser el mejor lugar para considerar la resistencia del muro. En general se piensa, digamos, sí, si es una cáscara de vidrio, todo la envolvente es una cáscara de vidrio, bueno, me fijaré cuál es el espesor del vidrio, cuál es la resistencia térmica o el coeficiente de conductibilidad de ese vidrio y listo. Y me fijo si cumple o no cumple. Probablemente no cumpla. ¿Sí? Si es solo de vidrio. Si es una ventana que está dentro de una construcción, de un muro, considero la parte del muro. Después, porque necesito el cálculo técnico de la resistencia de ese muro. Después, obviamente, influye, no es lo mismo si tengo no sé, los tamaños de las ventanas. Por eso, esas son cosas que ustedes van a analizar en sus láminas de análisis bioclimático y en sus trabajos. Ustedes tienen que analizar si la ventana que tienen mirando al norte es grande o es chica en relación al espacio que hay interiormente. Si en el interior hay, no sé, un estar comedor que da al norte y sería propicio para tener una buena iluminación si estoy al sur, y esa ventana es re chiquita, y yo puedo decir, y mirá, me parece que, o sea, puedo hacer una crítica respecto de eso, ¿se entiende? Ahora, eso es algo que ustedes van a analizar cuando se metan de lleno en sus cuestiones de cada casa, de cada vivienda. ¿Está bien?
Hay una realidad, perdón, Caru, hay una realidad, chicos, que tiene que ver un poco hacia dónde van estas últimas preguntas que Karen les está contestando perfectamente bien, que nos está como faltando un paso de información que ustedes van a empezar a tenerla y van a empezar a trabajar a partir de Tecno 3. Recuerden que Tecno 1 y 2 lo que hacemos es darles una mirada general y una orientación general de todo lo constructivo. O sea, en esta instancia, de mucho de lo que van a avanzar y abordar a partir del año que viene, como hacer un balance térmico, hacer este estudio de la transmitancia, no solamente en muros, como vamos a hacer ahora, sino también en pisos, en cubiertas, en paños grandes vidriados, como están preguntando ahora, en determinados puntos donde sabemos que las pérdidas de calor y otras características climáticas o incidencias para nuestro confort interior afectan, lo vamos a ir profundizando el año que viene. Permítannos esta desprolijidad, si se quiere, entre comillas, de este año quedarnos con una partecita de la información y una partecita de la mirada. O sea, abordar esto que nos dio Karen hoy, que ella lo explicó perfectamente bien y de hecho les anticipó varios puntos que en las próximas teóricas que están más orientadas al acondicionamiento los vamos a volver a repetir, pero Karen las necesitaba y las dio súper bien para que ustedes puedan interpretar todo este proceso y este cálculo. Es un poco mirar particularmente el detalle constructivo y tratar de recuperar al máximo de ese detalle constructivo cuánto nos aporta o no verdaderamente para nuestro confort interior. Claramente, y repito, a partir del año que viene, donde van a agregar un montón de conceptos más, donde van a trabajar ya con la integridad de la construcción o del espacio que ustedes analicen, van a hacer balances térmicos que este año no alcanzamos a hacer, van a ver determinados puntos estratégicos, van a ver otras pérdidas de calor y otras cosas, van a poder contestar o saciar más la curiosidad, que lo vemos fantástico, que ahora surja, de puntos que este año no vamos a alcanzar a abordar, ¿sí? Está buenísimo que claramente la teórica fue muy clara e inspiradora y los generó a este tipo de cuestiones y avanzar un paso más allá de lo que damos. Eso está genial y es muy interesante, pero bueno, van a haber cosas que lamentablemente nos van a quedar, así como nos están quedando también por ahí en los detalles constructivos, donde ya les hablamos de contrapisos, de revoques, de morteros, y no es este el año en el que vamos a empezar en el detalle de las variedades de contrapisos, de morteros, porque eso lo van a ir viendo ustedes en el transcurrir de los próximos años, pero sí nos vamos a ir acercando a lo que es cada componente de este detalle constructivo y en esta particularidad del acondicionamiento en buscar, bueno, la mejor respuesta al conformado de ese muro, porque solo vamos a analizar muros, para ver esta búsqueda del confort en el ambiente que están analizando. Y sobre todo porque trabajamos con obras ya hechas, ¿sí? No donde nosotros podemos intervenir. Ahí vale rescatar todos los comentarios que fue haciendo Karen durante la charla de si nosotros diseñáramos tal espacio, si nosotros diseñáramos el muro. Esta es la mirada que queremos dejar, ¿no? Ahora estamos analizando algo ya hecho. Pero está buenísimo tener todos estos conceptos para cuando nosotros seamos los proyectistas, poder considerarlos desde el minuto cero, ¿sí? Perdón, Caru, que interrumpí, pero me pareció interesante cerrar esto. ¿Hay alguna duda? Porque estamos cerrando. Yo lo otro que les mostraría, que es este otro manual, que también lo tienen subido, que lo realizó el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, perdón que estoy en la hoja final, que es... digamos, vieron que vimos que en un momento apareció la ley 13.059, que es la ley dentro de la provincia que rige cómo tiene que presentarse el cálculo K y qué significa y demás. Bueno, dentro de la provincia de Buenos Aires conformaron este manual, que ustedes lo tienen subido, y me parece bastante didáctico para... También me habla de la sustentabilidad, ¿no es cierto? Como esto hay que enmarcarlo, como les digo, hoy en día en lo que son las emisiones de gases contaminantes, la necesidad que tenemos como arquitectos de diseñar pensando de otra manera, no sé, por eso todo lo que tiene que ver con cubiertas verdes, fachadas ventiladas, que son estrategias para acondicionar, que no utilizan recursos que son valiosos, sino que le generamos al ambiente, le devolvemos un poco de lo que le quitamos. Me parece interesante dentro de este manual para que lo lean. Hago hincapié en esto porque es importante que vayan leyendo y teniendo ese hábito. Bueno, un poco de todo lo que vimos. Acá hace un poco de hincapié en el tema de la humedad,
Me parece que la clase pasada salió bastante, ¿no es cierto?, con esto como patologías. Entonces, si quieren pueden chusmear, está bastante bueno. Puentes térmicos, y acá arranca con el tema del calor y de la K y demás. Entonces, bueno, lo tienen a disposición. Bueno, ventilación cruzada, miren, hay varios gráficos que son bastante interesantes y que también para ustedes poder a la hora de mañana, ustedes representar, saber cómo resulta mejor. A veces con un gráfico así se entiende mucho más y no tengo que dibujar toda la casa. Miren, esto, la clase pasada justo en mi grupo surgió el tema de la fachada, de la cubierta fría y cubierta caliente, ¿no? Del paso del aire. En fin, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Porque estamos terminando. ¿Algún comentario? Por ahora no. Por ahora no. ¿Piensan que entendieron esto de los conceptos generales, de las variables que intervienen en este cálculo? A grosso modo, por lo menos. Por ahí lo tienen que hacer y van a tener que ir a la teórica de vuelta, pero bueno, como para que les quede una idea de lo que se trata. Sí, profe. Estuvo buena la Bueno, clase. bueno, me alegro, gracias. Bueno, creo que si no hay más preguntas o Profe, comentarios. este mismo cálculo se hace también el tema, se hace igual para el tema del techo. Se hace para las cubiertas también. Es una buena pregunta la que me hiciste, pero o sea, sí se hace para las cubiertas, pero hay otros valores. Ah, claro. De hecho, a ver, espérame que vamos, mira. Estoy diciendo bien, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, dentro del código de edificación de Cava, techos tiene que cumplir un valor de K distinto al de muros. ¿Ok? Entonces vos vas a tener, si presentás un plano en Cava, tenés que hacer el cálculo para techo distinto del de muro. Y si querés buscar, no sé, tejas, por decir un material que puede constituir una cubierta, vas a tener que ir a la norma y buscar cuál es el coeficiente de conductibilidad de una teja que constituye una cubierta, ¿sí? Y acá de hecho también, mira, ves que por ejemplo para muros tomamos este valor de 0,360,04, pero para pisos o techos es distinto. Si el calor es ascendente, tomamos un valor, si es descendente es otro. Es más difícil porque hay que pensar esas cuestiones, pero son otros valores, sí. Se calcula aparte. ¿Está bien? Ah, profe, gracias. No, de nada. Ustedes no van a hacer el de cubiertas ahora, así que tranqui. Pero bueno, está bueno saberlo. También es distinto cómo atraviesa el calor una superficie horizontal que una vertical. O sea, en ese sentido es importante para considerar. Bueno, si no hay dudas, hacemos el break, ¿no? Perfecto, no, un minutito, perfecto, Ah, sí. buenísima la charla, Caru se súper entendió, creo que está